que nos puede dejar pasar esa Hola, sean bienvenidos a este podcast Hablando Solo. El día de hoy vamos a tener un tema muy particular que vino a mi mente justamente porque el otro día estaba yo tranquilamente tratando de grabar algo para justo leyendo a otros y en un momento muy inesperado, a mediodía, los perros de los vecinos empezaron a ladrar con mucho ímpetu, como siempre. Entonces eso me hizo pensar en justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es que justo en ese preciso momento en que los perritos, que son bastantes, empezaron a ladrar, empezó uno, luego le contestó el otro y parece que se estaban comunicando entre ellos porque no dejaron de ladrar como por unos 5 o quizás 10 minutos seguidos. Aunada a eso y como si pareciera no ser suficiente, empezaron los ruidos, pasó una moto súper ruidosa, luego alguien que traía una música con un sistema tremendo, que yo no sé cómo es posible que escuche eso sin reventarse los oídos, pero bueno, se juntaron todos en ese momento. Entonces estaba yo sentado ahí tranquilamente esperando que se detuvieran. De cualquier manera, la moto y el carro pasaron y pues ya, no hubo más. Sin embargo, los perritos siguieron 5 o 10 minutos fácilmente. Luego parecía que ya se habían detenido y se acordaron de algo que se les había olvidado decir al parecer y continuaron ladrando otra vez. Bueno, eso aunado a unos videos que me salieron en TikTok sobre unos tipos españoles que estaban reclamando en un bazar aparentemente que había música y que desde luego al parecer eso no les gustó, aunque decían que dijo, la educación es una cosa internacional. Sí, pero bueno, al final del día sí me salió mi mexicano más profundo y dije, bueno, si te molesta, pues simple y sencillamente vete, están en su local o lo que sea y pues tienen el derecho. Y si te molesta lo ruidoso que puede ser México, entonces regresa a tu país donde te multan por hacer ruido. Y está bien, cada quien que viva su realidad. Sin embargo, me quedé pensando en lo mucho que nos va falta el silencio muchas veces, porque realmente el mundo es muy ruidoso, nuestras ciudades son muy ruidosas y a veces es complicado encontrar un lugar donde estés en silencio realmente. Y pareciera que el silencio es una cosa pues también que está reservada para ciertas personas, porque va a depender la capacidad de silencio que puedas tener en tu casa de donde vives, porque definitivamente hay lugares más ruidosos que otros. Podríamos decir, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste nada? No el zumbido del refrigerador, no el tráfico a lo lejos, ni la notificación del celular. El silencio absoluto es algo que se ha vuelto más escaso en nuestros días. ¿Hay alguna forma de medirlo o hay alguien que esté hablando de esto? Sí, definitivamente. Según la OMS, vivir en un entorno que supere los 55 decibelios de forma constante eleva tu cortisol. Incluso si como los mexicanos te acostumbras y logras dormir, tu sistema nervioso sigue en guardia. Imagínate que tu corazón es un motor que nunca se apaga del todo porque afuera hay un claxon sonando. Esto se traduce en hipertensión, ansiedad. Y lo más triste es nuestra capacidad de empatía. En un mundo ruidoso nos volvemos más irritables y menos conectados con el otro. Esto es completamente cierto, aunque a veces puede ser dependiendo de la persona en mayor o menor medida. Yo, por lo menos, siempre salgo con mis audífonos, más que nada precisamente por eso, porque no tolero, no soporto el ruido del mundo. Siempre hay gente platicando, hay esas horribles motocicletas que le quitan el silenciador y hacen un ruido espantoso, hay carros sonando igual, el claxon, los gritos, el ruido, hay muchas cosas que ya juntas
me causan ansiedad, me molestan. Entonces para mí es muchísimo mejor y muchísimo más fácil pues poner mi teléfono, mis auriculares y poner música. Y entonces así ya encuentro como un momento de paz que me permite pues salir a la calle. Todo esto es a lo que podríamos definir como la contaminación invisible, lo que aceptamos como algo cotidiano y ya parte de nuestra modernidad. Sin embargo, desde luego podemos entender que tratándose de México o quizás de Latinoamérica, las cosas son diferentes con otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, en Europa tienen bien marcadas sus leyes contra los decibeles y el ruido y demás. Entonces, digamos que nuestra idiosincrasia es distinta, porque nosotros vivimos la vida distinto. Sinceramente, en lo particular, yo soy alguien al que le gusta escuchar música fuerte, porque si no siento como que no disfruto la música. Y eso es probablemente algo que muchas personas han dicho o has escuchado a alguien decirlo, porque nos sentimos así. Es parte, digamos, de nuestra idiosincrasia sonora. Pero volvemos una vez más a que efectivamente no es una cuestión de percepción, sino que efectivamente es un estresor fisiológico. Nuestro cuerpo reacciona al sonido y lo puede hacer de muchísimas maneras. En estas también están incluidas las señales de alerta. Puede ser como un efecto, puede producir un efecto de lucha-huida ante ruidos constantes superiores a los 65 decibelios. El cerebro va a activar la amígdala, liberando cortisol y adrenalina, y eso va a suceder incluso mientras dormimos. También afecta la salud cardiovascular, porque la exposición crónica al ruido ambiental está ligada a la hipertensión, a arteriosclerosis y a un aumento en el riesgo de infartos. Básicamente porque es como mantenerte en un estrés constante, sin que se detenga en ningún momento. Y desde luego, también la fatiga cognitiva. El cerebro va a gastar energía extra filtrando el caos sonoro, lo que va a reducir nuestra capacidad de concentración, la memoria de trabajo y desde luego pues la paciencia. Es lo que yo mencionaba, a mí también, me cuesta trabajo caminar y concentrarme en solo tener que caminar. Si no traigo auriculares escuchando música me es bastante complicado. Por eso prácticamente, a no ser que vaya hablando con alguien, tengo sí o sí que ir con auriculares, porque si no, la verdad, no lo soporto, no lo tolero, me produce bastante ansiedad. Pero esto es hablando en términos generales. Cuando hablamos de México, como lo mencionaba anteriormente, pues es un caso particular y a veces contradictorio, porque efectivamente sí, me molesta el ruido de la calle, pero no es que no me guste ir a fiestas, no es que no me guste escuchar música fuerte. Entonces ahí entra una contradicción. Podríamos decir que en México la manera en la que interpretemos el sonido podría sentirse de una manera distinta a como sería interpretado quizás en Europa. En México, o para los mexicanos, podría comúnmente sentirse el silencio no como un estado de paz, sino más bien como un vacío o una soledad. Y es que en México tenemos ruidos muy particulares. Tenemos el ruido que todos reconoceríamos incluso estando en otro sitio y que solo te pongan el audio, lo reconoceríamos donde fue. Tenemos estos ruidos como parte de nuestra vida. Tenemos al panadero con el pan, el gas, el afilador, el clásico de se compra fierro viejo, que ya está, es internacional, muy famoso. Ese sonido característico que cada vez es más escaso, pero que también pasa, el de los camotes, ¿no? Ese chillido infernal de la infancia que a veces te sacaba sustos. Y forman parte de lo que podríamos llamar un ADN sonoro que nos pertenece, porque todos lo reconocemos, todos lo reconoceríamos en donde fuera. Si escuchamos un pitido horrible en la noche, decimos, ah, sí, el de los camotes. En dónde esté, quién sabe, pero ese es el ruido y no hace falta explicarlo. También tenemos algo muy constante, que es la música como una manera de dominio territorial, que implica poner la radio o una bocina, ¿no? Esto que incluso salen memes de voy a comprar una bocinota para que suene más que la del vecino en las fiestas, ¿no? Para Navidad y poner ahí un ruidazo.
es algo también parte de nuestra identidad, por así decirlo, o de la mayoría, y que aceptamos como una manera de generalizar. Y por este tipo de costumbres que tenemos, es que también podríamos decir que tenemos un umbral de tolerancia altísimo al ruido, porque eso que para nosotros es normal, definitivamente, como lo mencioné antes, pues en otros países sería motivo de multa o de un reporte policial. Y en México, pues solo suele ser la fiesta del vecino, o el camión que pasa. Pues ya, esperas y que pase y no pasa nada. Es aprender a vivir con ello. Lo hemos hecho durante toda la vida que llevamos aprendiendo a vivir en este país. Sin embargo, sí me encontré con que uno de cada 4 adultos jóvenes ha perdido el oído, causado justamente por la mezcla de ruido ambiental y el uso de audífonos a volumen bastante alto, que es la verdad algo muy común. Lo que me sorprendió un poco más fue quizás que hay 12.000 muertes anuales en Europa de manera prematura, que están vinculadas directamente al estrés por ruido. Y aunque en México no hay una cifra oficial, es aparentemente una tendencia similar. También me encontré con que existe un efecto llamado Lombard, el efecto Lombard, que es pues un fenómeno biológico. Traducido es que gritamos más porque el entorno es ruidoso y creamos un círculo vicioso de estruendo. El ruido crece más, nosotros gritamos más y todo se vuelve más y más ruidoso. Sin embargo, ¿qué llegué a concluir? Pues mi conclusión sería que no tenemos que conformarnos con el decir, pues México es ruidoso y ya, esa es nuestra realidad y hay que soportarla, hay que aguantarla. Yo creo que hay cosas que podríamos hacer por mera educación. Está bien que tengas música en tu negocio para promocionarlo, pero no lo pongas a niveles extremadamente fuertes. Con que tenga un volumen moderado, vale. Está bien que quieras tener un audio en tu vehículo que sea potente, pero también puedes tratar de que esté bien ecualizado, de que suene bien y no necesariamente reventarte los oídos para reventárselos a los demás cuando pasas. No necesito sentir la vibración de tu música, que en lo particular hay muchas veces, en la mayoría de los casos, que ni siquiera me agrada. Y no se trata de que evites hacerlo, solo hacerlo de una mejor manera. No se trata de que dejes de ver videos en tu teléfono, pero tienes alternativas. Puedes ver videos con auriculares puestos o bajarle simplemente el volumen. Nadie más tiene la necesidad o ganas de saber qué es lo que estás viendo en tu teléfono. Es incómodo. Por eso al final yo lo traduciría como tener un poco más de educación y un tanto de empatía por los demás. Reconocer que no somos los únicos seres en la Tierra, que convivimos con otras personas y evitar hacer ese tipo de cosas. Porque sí, a ti tal vez te produce emoción y alegría que tu moto sin silenciador haga un ruido terrible, porque a ti no te lo parece, pero a todas las personas que vamos caminando tranquilamente por la calle, no nos es muy agradable que nos esté reventando la oreja un porque es molesto. Entonces, solo se trata de tener empatía y educación, algo que creo que somos perfectamente capaces de hacer. Porque hay cosas que no son molestas, son parte de nuestra idiosincrasia y hasta cierto punto está cool, o al menos a mí me lo parece, ¿no? A mí me produce emoción, ¿no? Los personajes que gritan cosas en los tianguis, por ejemplo. Es algo que me parece muy chévere, porque además muchas veces son muy creativos. Y en tanto no te lo hagan en la oreja, pues está chévere. Es una forma de vender bastante única, que me parece, pues, interesante y parte de nosotros. Pero en tanto mantengamos el respeto, yo creo que vamos a ir por un camino mejor, sin tener que cambiar la manera en la que vivimos, porque la verdad es que también qué
qué flojera tener que pagar una multa solo por escuchar música o por disfrutar de la vida. Tampoco creo que se trate de eso. ¿O tú qué opinas? Gracias por escucharnos o por intentar escucharnos entre tanto caos, ya sea que nos estés escuchando en tu casa o en cualquier otro sitio. Mañana, cuando salgas a la calle, trata de identificar los sonidos que te rodean. Te sorprenderá lo que tu cerebro ha estado tratando de ignorar. Esto es Hablando Solo. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que el ruido nos deja. Chau, chau.